La doctora Yuridia no pudo acompañarnos el día de hoy, pero pues es quien me estuvo apoyando, además del doctor Cristian Camacho. Así que pues vamos a comenzar. Ahí está. Entonces vamos a empezar con la ficha de identificación. Esto se recabó el día 9 de marzo del 2023 y vamos a hablar de un masculino de 72 años que es originario de Ciudad Mante, Tamaulipas, y su lugar de residencia es aquí en Guadalupe, Nuevo León. El tipo de interrogatorio fue mixto, confiable. El estado civil del paciente es soltero, escolaridad, licenciatura, ocupación, actualmente jubilado, previamente era bancario y profesa la religión católica. Y acude a consulta por presentar ictericia. Ese fue su motivo de consulta. Como parte de sus antecedentes heredofamiliares, refiere que su madre vivía con diabetes mellitus tipo 2 y actualmente se encontraba afinada por complicaciones de una perforación gástrica por enfermedad ulceropéptica, y su edad de defunción fue a los 55 años. Su padre cursó con una enfermedad vascular cerebral hemorrágica y pues fue finado por una enfermedad cardiovascular no especificada a los 72 años. Desconocemos la edad a la que se le hizo el diagnóstico de la enfermedad vascular cerebral hemorrágica. Él tiene 10 hermanos. Desconoce si los que se encuentran vivos tienen algún tipo de diagnóstico. 5 de ellos se encuentran finados, entre esos 2 de ellos con un cáncer metastásico no especificado, uno con un infarto agudo al miocardio, otro falleció por un accidente vial y uno de ellos por complicaciones de enfermedad renal crónica, la mayoría de ellos arriba de los 70 años de edad. Como parte del resto de sus antecedentes, entre sus antecedentes personales no patológicos, él pues vive en una vivienda con materiales perdurables, cuenta con todos los servicios básicos y vive con su hermana y con sus sobrinos. Como parte de su alimentación, él refiere pues una dieta que es baja en fibra, rica en grasas saturadas, sin ninguna restricción. Como parte de su red de apoyo, cuenta con una buena red de apoyo familiar por parte de su hermana y de sus sobrinos. Niega pues realizar ejercicio de forma regular, se refiere más bien como sedentario. Entre sus vacunas, pues refiere que se ha aplicado 3 dosis de AstraZeneca, la última en el 2021. Tatuajes negados, viajes negados y perforaciones negadas también. Niega el consumo de tabaco, niega el consumo de alcohol, niega toxicomanías, alergias o transfusiones previas. Como parte de sus antecedentes personales patológicos, refiere diabetes mellitus tipo 2 de 10 años desde su diagnóstico en contexto de una consulta médica de rutina. Actualmente se encuentra en tratamiento con sitagliptina, metformina, de 58-50 cada 12 horas, y refería que su monitoreo era infrecuente. Él mencionó un descontrol glucémico desde hace 3 meses con una hemoglobina glucosilada de 11.2 y niega complicaciones asociadas, pero sí recalcó pues, que desde hace 3 meses se empezó a empeorar el control de su glucemia. Menciona también el antecedente de hipertensión arterial de 6 años desde el diagnóstico en contexto de una consulta médica de rutina igual, y actualmente refiere que su manejo es con atenolol cada 24 horas y desconoce su posología. Niega antecedentes quirúrgicos previos, hospitalizaciones, transfusiones, fracturas o traumatismos previos. Solamente conoce estos como sus antecedentes médicos. Se le realizó una valoración geriátrica integral. Él presentaba, previo al padecimiento actual, un CATS-A, independiente en todas sus actividades, entre sus actividades instrumentadas de la vida diaria, independiente para todas estas actividades. Se valoró con un Rothbard 3, con un adecuado manejo, y se le realizó un tamizaje para depresión con un PHQ-2 de 0 puntos, sin riesgo en ese momento para cursar con depresión, y niega caídas en el último año. Así que podríamos mencionar que esa persona pues era funcionalmente pues, activa y sin alguna otra dependencia, ¿no? Y pues como parte de su padecimiento, evolución y estado actual, pues 2 meses previos a su ingreso,
Inicia con dolor abdominal epigástrico, que refiere como insidioso, de 4 a 10 en escala numérica del dolor, que refiere con irradiación al dorso. Posteriormente, 1 mes y medio previo a su ingreso, se acompaña con distensión abdominal, saciedad temprana, náuseas, vómitos ocasionales. Y aquí me equivoqué, 1 mes previo al ingreso, inicia con ictericia generalizada de inicio progresivo, que cada vez fue intensificándose más, que se visualizaba más que nada en las escleras, en la piel también. Y pues 1 semana previa a su ingreso, pues se agrega el malestar general y el motivo por el cual acudió a su consulta. En el interrogatorio por aparatos y sistemas, la fatiga, hiporexia. A eso también se le sumó una pérdida de peso de 12 kilos en los últimos 3 meses. Se preguntó por acolia, mencionó que era positiva, que estaba con acolia, con coluria, náuseas y vómitos, saciedad temprana, la distensión abdominal y edema en miembros inferiores, hasta el tercio inferior de los miembros inferiores. Y entre sus negativos relevantes, pues negó que haya presentado fiebre o escalofríos, melena o hematoquesia, mialgias o artralgias, petequias, púrpura o hematomas. Así que, pues en la exploración física podemos notar en el hábitus exterior la coloración ictérica generalizada. En el neurológico se encontraba prácticamente neurológicamente íntegro, sin alteraciones en los pares craneales, en la fuerza, en la parte motora, en la marcha. En cabeza y cuello se recalcó las mucosas deshidratadas, la ictericia en escleróticas, piel y mucosas, y no se palparon ganglios en el cuello o en área supraclavicular. El tórax sin algún dato relevante, y el abdomen pues recalcó el dolor a la palpación superficial en el hemiabdomen superior, de predominio en epigastrio y hipocondrio derecho con irradiación al dorso. No se palparon masas ni visceromegalias. Y en extremidades, pues el edema hasta el tercio medio tibial bilateral con un GODET positivo. Así que al momento podríamos detenernos y hacer un listado de los problemas que podemos valorar en nuestro paciente. No sé si alguno de mis compañeros quisiera apoyarme con el listado de problemas. No sé, Eduardo. Sí, como activos tengo el dolor abdominal en el epigastrio, distensión abdominal, náuseas, ictericia y malestar general, pérdida de peso y alcoholismo y el edema en miembros inferiores. Y el edema en miembros inferiores. Y pues sus antecedentes personales de diabetes y hipertensión y pasivos antecedentes familiares de diabetes y de cáncer. Y de cáncer, ok. Pues recalcan, como bien mencionaste, estos, que aquí los enlisté, son varios, pero principalmente la ictericia, la pérdida de peso, la hiporexia, el dolor, muy característico. Además de eso, la saciedad temprana, la coluria, la colia, y entre los pasivos, pues los antecedentes de diabetes, hipertensión y las antecedentes de neoplasia. Ahí también él estaba presentando insomnio de conciliación, pues lo colocamos como pasivos. Así que pues con este listado de problemas podemos empezar a ver cuál es el dato pivote. No sé si alguno de ustedes quisiera comentarme cuál es el dato pivote, pero pues me parece que es muy claro y en este caso es la ictericia. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el abordaje de ictericia. Ya nosotros sabemos que la ictericia es la coloración ictérica en la piel, esclerótica, mucosas, como consecuencia de una elevación y acumulación del exceso de bilirrubina. Y esta se puede observar generalmente con elevaciones de bilirrubina total arriba de 2.5 o 3 miligramos sobre decilitro. Para esto, pues es bueno que podamos recordar un poquitito sobre la fisiopatología o más bien la fisiología de cómo se produce la bilirrubina. Esto comienza pues desde que el eritrocito es captado por el sistema retículo endotelial para poder entonces, pues al momento de que muere el eritrocito, separarlo entre el hemo y la globina. Este es procesado de tal forma que se convierte en bilirrubina no conjugada y como no puede transportarse porque es liposoluble, así solito, entonces se
une a la albúmina y es transportado al hígado para el proceso de glucuronidación, para que entonces se pueda conjugar y entonces se pueda hacer hidrosoluble y pueda entonces eliminarse al tracto digestivo, pueda ser convertido ahí en diferentes productos que van a poder darle la coloración característica a las heces y también a la orina. Entonces, para que ahí se pueda pues, absorber y pueda entonces eliminarse. Ya con esto nosotros podemos empezar a pensar en diferentes causas que pueden provocar la hiperbilirrubinemia, tanto causas prehepáticas como aumentos de los productos de la degradación del hemo, como eritropoiesis ineficaz, descomposición de la hemoglobina muscular y de los citocromos. En mayor proporción es la hemoglobina la que lleva a una subida en la bilirrubina total, pero pues hay otro tipo de productos que también pueden llevarnos a este proceso, ¿no? Como hemoglobina, citocromos y otras enzimas hepáticas. Entonces podemos pensar en estas causas prehepáticas, podemos pensar en causas intrahepáticas de la elevación de las bilirrubinas, como la destrucción de los hepatocitos, disrupción de otros procesos bioquímicos en la conjugación del hepatocito, en la conjugación de la bilirrubina, y causas posthepáticas de hiperbilirrubinemia, como bloqueo de la liberación de la bilirrubina soluble al sistema hepatobiliar, y esto impide pues su excreción en las heces o en la orina. Entonces, ya pensando en esto, nosotros podemos hacer un abordaje con la historia clínica y exploración física para empezar a pensar cuál es la causa o el motivo de la ictericia de nuestro paciente. Ya nosotros aquí, pues yo puse algunas causas, más bien, algunos datos importantes generales en cualquier paciente con ictericia que tenemos que revisar, tanto en la historia clínica como en la exploración física, y a la derecha coloqué pues los que nuestro paciente tiene, ¿no? Siempre, y de todas formas me parece importante mencionarlo, es importante revisar toxicomanías, antecedentes de viajes, especialmente por antecedentes de, no sé, de hepatitis. Y además de eso, pues, antecedentes personales de vida sexual, ¿no? Para poder saber estos factores de riesgo. Y duración, pues, de la ictericia y síntomas coexistentes como fiebre, artralgias, rash, entre otros. Y en la exploración física, pues, datos de estigmas de enfermedad hepática, el hábito, perdón, y el estado nutricio, las linfadenopatías y, pues, otros datos que pudieran darnos datos de enfermedad hepática. En el caso de nuestro paciente, pues nos interesa mucho los antecedentes de cáncer, el antecedente de diabetes, aunque no fue de reciente inicio, pero es importante. Por otra parte, los negativos, no viajes recientes, no toxicomanías, no fármacos, el dolor abdominal, la saciedad temprana, la coluria y la colia, que nos dan muchos datos de dónde podría venir este problema, y el edema. Entonces, ya con esto, nosotros podemos revisar en alguien, ¿no? Perdón. En la exploración física algunos datos de pues, estigmas de hepatopatía, ¿no? Podemos observar ginecomastia, citis, podemos observar el eritema palmar, los nevos también, o las telangiectasias, la cabeza de medusa o las contracturas de Dupuytren, que pueden darnos algunos datos de hepatopatía. Pero como parte del abordaje también necesitamos solicitar algunos estudios de laboratorio y pues me gustaría preguntarles a algunos de mis compañeros que pudieran apoyarnos en el Zambrano sobre qué estudios de laboratorio solicitarían para hacer el abordaje de la ictericia. ¿Ahí en el Zambrano, en el San José? Pues primeramente pues tendríamos que pedir laboratorios generales, empezando por una química sanguínea, acompañada de PFHs, una biometría hemática, electrolitos séricos para ver el estado integral del paciente. De acuerdo. Pues bueno, así es, nosotros solicitaríamos entre algunos de los estudios principales, pues saber cuánto está la bilirrubina total y además de eso saber cuánto es directa, cuánto es indirecta,
y poder hacer pruebas, pues solicitar pruebas de función hepática, ¿no? Para poder ver las transaminasas, fosfatasa alcalina, la GGT, los tiempos de coagulación e INR y albúmina y proteínas totales para pues ver cómo está funcionando el hígado. Así que pues les comparto aquí los estudios de laboratorio que tuvo nuestro paciente al inicio de su padecimiento. Podemos observar una hemoglobina en 10.5, el hematocrito en 33.3, los leucocitos estaban en 18.15, los neutrófilos en 16.9, linfocitos en 0.8. Podemos notar aquí la glucosa en 343, la creatinina en 2, el BUN en 44.7, urea en 95.66, el calcio en 7.5 y el calcio corregido en 9.7. El sodio en 123, potasio en 4.69, el cloro en 91.7 y aquí pues impresiona la bilirrubina total en 16.29, la directa en 12.78 y la indirecta en 3.51. La albúmina baja en 1.3 y las transaminasas, el AST en 134 y el ALT en 86, la fosfatasa alcalina en 777 y los tiempos de coagulación, el TP prolongado en 14.1, el INR en 1.28 y los triglicéridos en 250 y el colesterol total en 303. Entonces, con estos laboratorios, ¿qué nos impresiona que pudiera tener nuestro paciente? No sé si alguien aquí en el Metropolitano puede apoyarnos con alguna listita de los estudios que salieron alterados. Igual están en negritas. Pero si alguien quisiera apoyarnos. Hola, perdón. Hola. Si no hay nadie ahí, pues igual podríamos decirle quién sabrá, pero como vea. Si quieres hablar, Abraham, adelante. Ok, bueno, por parte de la VIH podemos ver que tiene una anemia neumocítica neumocrómica, grado 1 de la OMS. Tiene una leucocitosis de 18.000 con una expensa de neutrofilia con 16.9. Vemos una hiperglicemia de 347 con una elevación de ácidos, con una creatinina de 2. No sabemos si pues, la paciente la basal de la creatinina, como para decir si es secundario a una lesión renal aguda o pues, la manejaba una creatinina. Bueno, al fin de cuentas es una lesión renal por elevación de la creatinina. Tiene un calcio de 7.5, pero ya corregido, es 9.7, entonces está correcto. Hay elevación de tiempos, al igual que elevación de las enzimas hepáticas. Y tenemos un ALT de 86 y una fosfatasa alcalina de 777, que nos da, sí, 777, que está alta, que nos da un factor R de 1 elevado, vaya que es un factor que nos da un patrón colestásico, daño colestásico. Y también vemos una hipertrigliceridemia de 250 y colesterolemia de 303. Ok, excelente. Y una hiponatremia de 123, que es una hiponatremia pues moderada, si no, o grave, creo que es. También tenemos que ver si es hipotónica o no. Pero eso ya no lo he checado. Así es, Abraham. Gracias. Entonces, aquí pues podemos notar lo que ya mencionó mi compañero, una hiperbilirrubinemia expensas de bilirrubina directa, hipolubinemia, las pruebas de función hepática con un patrón colestásico, con un factor de R en menos de 2. Aquí está pues el cálculo. Ya vemos nosotros que si haciendo el cálculo, si sale pues arriba de 5 puede ser una lesión hepatocelular, de entre 2 y 5 un patrón mixto y menos de 2 una lesión colestásica. En este caso nos sugiere una lesión pues colestásica y pues ya estos cálculos los hacemos especialmente con el ALT, el valor o el límite que nosotros seleccionaríamos y la fosfatasa alcalina, y en este caso pues nos dio 0.33, lo que sugiere el patrón colestásico. La prolongación de los tiempos y del INR y la anemia, la leucocitosis, lesión renal aguda, pues basándonos en los laboratorios previos, la hiperglucemia y la hipercolesterolemia. Entonces, pues hablando un poquitito del factor R, en sí mismo no ha sido validado, pero es de uso común en la clínica para definir patrones de daño hepático y de acuerdo al Colegio Americano de Gastroenterología se ha incorporado
en sus directrices para el diagnóstico y tratamiento de la lesión hepática idiosincrásica inducida por fármacos. Entonces, pues sí se recomienda que se utilicen en químicas hepáticas, especialmente las iniciales, para que podamos hacer una evaluación inicial. Ya con los laboratorios, con estos paraclínicos, pues podemos actualizar nuestro listado de problemas y pues notar los diferentes datos: coluria, acolia, la ictericia, la pérdida de peso, los antecedentes familiares de neoplasia y además de eso, los paraclínicos con hiperbilirrubinemia a expensas de la bilirrubina directa. Y además de eso, las PFHs con un patrón colestásico y la prolongación de los tiempos y del INR. Eso pues nos puede hacer pensar en varias cosas y pues para eso podemos guiarnos con algunos algoritmos que pueden apoyarnos. De nuestro lado izquierdo podemos ver el algoritmo de la hiperbilirrubinemia no conjugada y del lado derecho el de la conjugada. Si seguimos este algoritmo, podemos notar que se nos solicita pues checar otras pruebas de función hepática que pues ya revisamos. Y en el caso de que salgan normales, pues podemos sospechar de sepsis u otros síndromes, pero en caso de que salgan anormales, como en este caso, pues checamos el tipo de patrón, que en este caso pues es un patrón colestásico. Entonces vamos en buen camino para poder revisar. Cuando es no conjugada, pues entonces pensamos más en algunas causas, de preferencia pues hemolíticas o medicamentos u otros. Así que, pues bueno, esa es parte del abordaje. No pensaremos más que nada en eso, nos vamos por esta parte del algoritmo. Entonces, ya con esto podemos empezar a pensar en diagnósticos diferenciales. ¿Sí? No sé si alguien aquí en el Metropolitano quisiera apoyarnos con algunos diagnósticos diferenciales de hiperbilirrubinemia directa, ¿sí? Ya con los datos que hemos hablado. Okay. Sí, pues sí, con esos datos, especialmente con lo de la pérdida de peso, podemos pensar en alguna más. Así que aquí puse déjenme nomás voy a cerrar este panel. Aquí está. Ok. Comentaron aquí en el Metropolitano coledocolitiasis, cáncer como parte o una masa hepática que pudiera estar provocando estos problemas. Entonces, pues bueno, nos podríamos ir. Hola. Hola, doctora Sánchez, ¿cómo están? Hola, doctora. Sí, patrón colestásico, de acuerdo, aunque llaman la atención algunas cosas. Pues fosfatasa alcalina no solo se produce en hígado, puede producirse en otros sitios. Y por ahí puse en el chat y preguntaba si le hicieron un GGT que es más específico de hígado. De forma Perdón, perdón que la interrumpa. El GGT no se le realizó de forma inicial, se realizó más adelante entre sus estudios subsecuentes. Ok, y tienes el valor, no lo vas a platicar después, ok. Y algo que llama la atención es la leucocitosis, ¿no? Y en la exploración física no escuché datos como de ascitis, algo que nos diera una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, yo puse entre mis diagnósticos diferenciales, porque yo entiendo que uno se casa rápidamente con cáncer, ¿verdad? Cáncer de la encrucijada biliar, que puede ser páncreas, puede ser vesícula o intrahepático de la vía biliar. Pero para hacer el ejercicio y dada la prevalencia de enfermedades, pudiera ser un absceso hepático, por ejemplo, que estuviera obstruyendo o que incluso, eso, yo por eso puse infecciosas incluso, tiene leucocitosis ahora. Yo no descartaría autoinmunidad, puede tener una cirrosis biliar primaria, por ejemplo, y también da fiebre. Entonces, nada más para hacer el ejercicio, porque no escuché a nadie de los residentes mencionar infeccioso, ni a nadie mencionar autoinmunidad. Y me llama la atención porque las transaminasas, si bien están altas, pues están al doble, al triple. O sea, daño hepático, intrahepático, pues como que no llama mucho la atención. Sí puede ser canalicular y los invito a que revisen súper bien la fisiopato de ictericia, donde sí puedes tener esas fosfatasas, porque es a donde finalmente se produce y demás. Entonces, diagnósticos diferenciales, no perder de vista estos que les comento.
Y bueno, al final puede ser un cáncer de páncreas y se acabó. Pero para hacer el ejercicio mental, ¿no? Gracias. Sí, doctora, de acuerdo. Sí, aunado a esto, una de las cosas que no pusiste en negritas fue las globulinas. A muchos se les olvida que las Ujú. globulinas son muy relevantes y más esa relación de albúmina-globulina que hay en este paciente de 1.3 con 4.5 es totalmente anómala y va de la mano con esto de la infección que dice la doctora con autoinmunidades. Ok, de acuerdo, doctora, gracias. Bueno, como parte de los diferenciales, entre esos, pues aquí mencionamos algunos. Hablando de hiperbilirrubinemia conjugada, pues defectos en el transporte canalicular, defectos en la recaptación sinusoidal de bilirrubina conjugada, la colestasis extrahepática que tiende a ser la causa más común, en este caso pues de obstrucción biliar y como mencionaron mis compañeros, coledocolitiasis, tumores intrínsecos y extrínsecos de la vía biliar, como colangiocarcinoma, cáncer de páncreas, colangitis, colangiopatías por SIDA, pancreatitis, constricción tras procedimientos invasivos y pues infecciones. Aquí menciona, por ejemplo, infecciones parasitarias, pero pues también hay causas que son de colestasis intrahepática, como diferentes tipos de hepatitis, fármacos, sepsis, nutrición parenteral total puede también llevar a colestasis intrahepática y pues crisis drepanocíticas, embarazo, entre otros. Así Yo que... quiero, de nuevo, perdón, llamar la atención a un dato muy importante en este paciente, que es el dolor abdominal. Si estamos pensando en una neoplasia de páncreas, el dolor abdominal se presenta ya en estadios tardíos y avanzados. Ella tiene 3 meses y entiendo que inició con dolor abdominal o venía al menos en sus principales síntomas. Entonces, tomen de cuenta este dato importante. ¿Por qué le dolería? O sea, igual y si tiene un lito que está ahí, ¿no? O sea, ¿por qué dolor? Algo que está causando distensión de la vía intrahepática o una neoplasia muy avanzada de páncreas, pero para cuando esto sucede realmente ya tienen invasión nerviosa, ¿no? Entonces, no pierdan de vista el dolor abdominal de esta paciente, que si bien si fuera un cáncer de este tipo que comentamos, que bueno, evolucionan muy rápido, es cierto, pero ya tendría una invasión de este tipo, ¿no? Entonces, ojo con ese dolor abdominal de la paciente. Totalmente de acuerdo, doctora. Muchas gracias. No sé si alguno de mis compañeros en el Zambrano pudiera apoyarnos con algunos de los estudios de gabinete que solicitarían para poder pues, definir o apoyar sus diagnósticos diferenciales. Bueno, sí nos habían comentado, creo que en el Zambrano que estaban teniendo problemas con el micrófono, pero pueden escribirnos por el chat algunos de sus estudios de gabinete. No sé si alguien igual del San José quisiera apoyarles. Empezarías pidiendo un ultrasonido hepático y de vías biliares. De acuerdo. ¿Algún otro estudio? Ya veo que están levantando la mano ahí en el Zambrano. Adelante. Bueno, parece que no se escucha. Vamos a avanzar. Pues como comentó nuestro compañero pues, Julio Arce, sí, el ultrasonido es uno de nuestros primeros estudios en el abordaje de la ictericia. Además de eso, un TAC, puede ser una colangiopancreatografía por resonancia magnética, y eso nos ayuda a revisar si los conductos biliares están dilatados o están normales y poder pensar entonces causas de obstrucción extrahepática o intrahepática y poder hacer los diferenciales, ¿no? Entre los cuales, pues aquí están algunos y ya los habíamos mencionado. Aquí lo importante sería ver pues con cuál empezaríamos, con qué estudio sería indicado comenzar para poder hacer el abordaje de la ictericia. Entre esos, pues tenemos varias opciones. El ultrasonido pues tiene a favor que es un estudio barato, que es accesible,
que es bueno para poder revisar algunos detalles, pero no todos, especialmente cuando son lesiones muy pequeñas, no nos apoya mucho y es operador dependiente, por lo cual, pues de acuerdo a los criterios de appropriateness criteria, perdón, del Colegio Americano de Radiólogos, pues nos hace la recomendación de comenzar nuestro abordaje con un estudio, con un TAC de abdomen, con contraste, y nos da 4 opciones que pueden ser apropiadas y que nosotros tendríamos que evaluar en cada caso. De preferencia y especialmente pues con los recursos que tenemos, lo recomendable sería inicialmente un estudio de un ultrasonido de abdomen, un TAC de abdomen con contraste, y pues si necesitamos precisar lesiones más pequeñas, pues una resonancia magnética podría ser nuestra siguiente mejor opción. Dependiendo del caso de cada paciente y como parte del abordaje también terapéutico, la CEPRE podría ser nuestra siguiente mejor opción, ¿no? Puede ser una buena opción. Y aquí lo pone como podría ser apropiado, pero pues también conlleva sus riesgos y sus complicaciones también por lo que hay que tener cuidado. Yo aquí si tuviera que seleccionar, acuérdense de nuevo, dolor abdominal y leucocitosis, necesitas un estudio rápido. Así es. Para descartar colangitis, pero ya. O sea, entiendo que una tomografía es muy adecuada, no sé si te la puedan hacer en la siguiente hora que tú la pides o va a ser hasta el otro día donde estés. Igual la colangio, ¿no? A lo mejor la tienes que referir a un segundo nivel y van a tardar una semana. Entonces, sí, estas listas son muy importantes, pero de pronto tienes que adecuarte a lo que tienes. Y nadie te criticaría si la paciente tiene 18,000 leucos, un INR elevado, no me acuerdo las plaquetas, pero a lo mejor tiene sepsis en este momento, y tú tienes que determinar rápidamente si tiene una colecistitis o un absceso intrahepático. Y eso lo puedes hacer muy bien con un ultrasonido. Vamos a ver qué fue lo que le hicieron, pero ella tiene datos extra, no está nomás con ictericia, sentadita ahí en la cama, esperando a ver a dónde la mandan. O sea, tiene datos relevantes. Totalmente de acuerdo, doctora. En ese momento, pues bueno, no estaba cursando con fiebre, motivo también por el cual no estaban sospechando una infección, pero sí estaban sospechando más en una masa, motivo por el cual se le tomó una tomografía abdominal como estudio inicial. Entonces, voy a colocar Perdón, yo tengo acá. una duda, perdón que interrumpa. Sí, Doctora Sánchez, mucho gusto, Sí. soy Alejandra, soy R2 de geriatría. Hola, Tomando en Ale. cuenta la edad del paciente y que generalmente en pacientes geriátricos suelen presentarse cuadros atípicos, tenemos datos de probable sepsis, como bien lo menciona, leucocitosis, dolor abdominal y demás. ¿No estaría indicado como primer estudio el TAC? No, sí, Digo, de entiendo hecho, la sí. premura y el tema de los A lo- tiempos, pero hasta donde a- tengo entendido creo que es TAC el estudio indicado, no sé. No, sí, de acuerdo, es el primero en la lista. El punto está en el tiempo que tienes. O sea, si tú llega el paciente y el TAC te lo van a hacer en las siguientes horas, adelante. Pero de pronto estás en algún sitio donde no tienes tomografía y tienes un ultrasonido y entonces hay que adecuar. O sea, yo de acuerdo con la lista. A lo que voy es que los residentes tengan esa posibilidad, porque de pronto nos quedemos como que es que yo quiero un TAC, necesito un TAC. Oye, es que necesito un TAC. Entonces, a veces tenemos que adecuar un poquito las recomendaciones generales, pero de acuerdo contigo, si donde tengo mi paciente hay un tomógrafo, pues nos vamos por la tomografía, porque nos va a dar, de hecho, como dices, mayor información, ¿no? Sí, sin duda. Pero nada más tomar esta situación en mente, ¿no? De si llega este momento y demás, pues sí, a lo mejor hacer un ultrasonido y luego haces un TAC para descartar algo agudo que ponga en riesgo a la paciente. Si bien dicen no tiene fiebre, pues los pacientes geriátricos sabemos que no hacen pueden fiebre. hacer fiebre, claro. Sí, Sí, pero doctora, tiene 18,000 leucos, eso a mí me tiene un poquito inquieta. estoy de acuerdo, doctora, y por eso también Muchas mencionaba cualquiera de estos estudios puede ser totalmente apropiado, como lo menciona, y también eso está, pues depende, ¿no? De los recursos que tengamos disponibles. Aquí solamente mencionamos algunas opciones y pues nosotros, esa es la idea, que nosotros de acuerdo a lo que tenemos disponible podamos seleccionar el De estudio más. hecho, yo les comentaría, tiene un general de orina, a lo mejor tiene, tú me dices, doctora, es que realmente tiene una infección de vías urinarias y por eso tiene 18,000 leucos, y entonces ya no nos apuramos nadie, pero no lo sé, tiene un general de orina, por ejemplo. De forma inicial no se le solicitó, no se le solicitó, no traía datos de disuria, entonces no se solicitó de forma inicial.
Pero Pero sí me parece apropiado como para poder descartar de nuevo los los geriátricos datos de infección. hacen Claro. disuria, preguntándole a la doctora geriatra, ¿con qué frecuencia los pacientes geriátricos tienen infecciones de vías urinarias asintomáticas, entre comillas? Pueden no hacerlo, ¿sí? Pueden no De hacerlo. nuevo, ¿no? Entonces, nada más seguir el dato, no perder. Estoy de acuerdo, doctora. Muchas gracias. Pues bueno, a continuación muestro el TAC de abdomen. Solo preguntarle, Marga, Dime. ¿fue contrastado o sí? Ese fue simple. Sí, pues. Sí, pues sí, alcanzan a ver aquí está súper, súper grande el círculo. Acá hay esta es una masa en la cabeza del páncreas bastante grande que está comprimiendo parte del duodeno y pues compromete también la vía biliar provocando estenosis. ¿De acuerdo? Así que igual pongo todo el TAC para que ustedes puedan observar. Pues bueno. Podemos observar la conclusión, de acuerdo pues a la tomografía, se observó una lesión de aspecto neoplásico, como podemos observar, de 4 por 3 por 3 centímetros a nivel de la cabeza del páncreas, con afectación ganglionar y también con afectación pulmonar, aunque este es un TAC de abdomen, en las bases pulmonares se alcanzan a ver algunos nódulos. Y pues aunque no se observa específicamente dilatación de la vía biliar, pues se observa la vesícula de gran tamaño, lo que nos hace suponer dicha posibilidad. Se observan también adenomegalias paraórticas, debajo de los vasos renales y hasta la bifurcación de la aorta. Entonces, pues se sospechó de un cáncer de páncreas y posteriormente, como parte del abordaje, se realizó una CEPRE. Y ahí entonces se pudo evaluar que había estenosis del colédoco distal secundario al tumor de la cabeza de páncreas y se tomó un cepillado para citología porque en ese momento no se pudo tomar una biopsia. Y se pudo hacer, además de eso, una esfinterotomía y una colocación de una prótesis biliar de forma terapéutica. Se colocó en este momento una prótesis plástica porque no había una prótesis metálica para el abordaje. Entonces, pues ya con estos datos, después pudimos ver el reporte histopatológico que reportó un adenocarcinoma pancreático poco diferenciado. Así que ese fue nuestro diagnóstico, un adenocarcinoma pancreático poco diferenciado, y pues vamos a hablar un poquito del abordaje de cáncer de páncreas. Lamentablemente, pues es uno de los tumores sólidos más agresivos y es altamente letal. Perdona, antes de que continúes, ¿pero solo tiene entonces cáncer de páncreas? ¿Qué más tiene tu paciente? ¿Por qué tiene 18,000 leucos? Y lo vamos a comentar un poco más adelante, doctora. No se Pero preocupe. bueno, no está en tus diagnósticos. Nos vas a decir qué más asociado tuvo al cáncer de páncreas. Sí, claro que sí. Vamos okay. aquí a mostrar un poquitito del abordaje de cáncer de páncreas y más adelante, antes de que se termine la presentación, voy a comentar un poco de la evolución y por qué traía esa cantidad de leucos también. Ok, y nada más, si al final alguien nos comenta por qué se prolongan los tiempos de coagulación con obstrucción biliar, para que lo vayan revisando. Sale, bye. Claro que sí, doctora, gracias. Entonces, pues es uno de los tumores sólidos más agresivos, es altamente letal, representa la 15ª causa de cáncer a nivel mundial y la 13ª en México, y representa pues el 5.2% de las defunciones oncológicas. Mayormente se presenta en cabeza de páncreas y pues tienen un muy mal pronóstico, especialmente porque el diagnóstico se hace de forma muy tardía. Ya llegan los pacientes cuando tienen sintomatología, pues ya a veces está muy avanzado, como en el caso de este paciente, y lamentablemente pues la sobrevida es de menos a 5 años es de menos de 3%, cuando el cáncer pues ya se ha extendido, ¿no? Ya tiene metástasis a distancia.
Entonces, entre los factores de riesgo, aquí pues coloqué en negritas algunos de los que tiene nuestro paciente, entre esos obesidad, el consumo pues de alimentos ricos en grasas saturadas, en carnes rojas, aunque no era fumador, pues es un factor de riesgo, el alcohol, también alimentos ricos en fructosa, infección por Helicobacter, exposición ambiental, y entre los no modificables se ha asociado también talla alta, la edad, los mayores a 55 años, es más frecuente en hombres que en mujeres, y pues la historia familiar de cáncer también juega un papel muy importante como parte de los factores de riesgo. Y pues la presentación clínica de cáncer de páncreas pues concuerda bastante bien. La ictericia, especialmente la pérdida de peso, en un 85% de los pacientes se presenta, al igual que el dolor abdominal y epigástrico, la astenia, la coluria y pues el dolor dorsal es algo de la presentación más típica. Y como parte del abordaje, pues realizamos estos estudios de imagen con la idea de poder de apoyar el diagnóstico, de ver cuánta extensión, o sea, qué tan extendido está, para saber entonces qué tratamiento vamos a dar, y además de eso la resecabilidad, qué tan infiltrados están los vasos, si es infiltrable o no, para nosotros entonces saber qué tratamiento se va a otorgar. Lamentablemente en la mayoría de los casos el manejo no es quirúrgico, aunque este es el que más posibilidad tiene para recuperación o más bien para curación, pero cuando generalmente están tan avanzados que la mayoría no son resecables. Entonces, entre parte del abordaje también solicitamos marcadores tumorales, especialmente CA19-9, cuando este está mayor a 37,000 unidades por mililitro, entonces nos hace sospechar más en cáncer de páncreas. Y se asocia al tamaño tumoral. Es poco útil, lamentablemente, en pacientes con ictericia porque pues no es la única causa de elevación del CA19-9, y su valor pronóstico e indicador de actividad tumoral, pues para eso nos sirve más, ¿no? Para revisar, ¿no? Si el tratamiento está funcionando, y si van disminuyendo, pues nos da más datos de que va disminuyendo también la actividad tumoral. Pero lamentablemente no es un buen marcador para el diagnóstico de cáncer de páncreas. Hay muchas otras causas para elevación del CA19-9, entre esos otros tipos de tumores biliares, gástricos, de hígado, endometrio, ovario, entre otros, pero también enfermedades hepáticas, pancreáticas, respiratorias, renales y reumatológicas, muchas. Entonces, pues hay que tener cuidado cuando lo solicitamos, porque a veces lo solicitamos pensando que sí o sí va a ser para cáncer de páncreas, y realmente no es tan específico ni tan sencillo. Pues bueno, como parte del tratamiento, como mencionamos, es quirúrgico, pero eso depende de la extensión y de la resecabilidad, que lamentablemente en la mayoría de los casos no es el abordaje principal porque se diagnostica en estadios muy tardíos, y pues nos orientaríamos más a dar un tratamiento médico, y esto es basado en el estado funcional, de acuerdo a si tiene pues estados funcionales con un ECOG más temprano, en 1 o 2, pues se tiende a dar varios ciclos de quimioterapia. Si no tiene alguna mutación, si hay algunas mutaciones asociadas o inestabilidad microsatélite, entonces nos podemos apoyar con inmunoterapia. Pero pues para eso también, y actualmente es importante revisar si hay mutaciones en la línea germinal somática o si hay pues mutaciones HRR o BRCA. Hay que ver comorbilidades porque eso también depende del tratamiento con quimioterapia, dependiendo también los niveles de bilirrubinas, entonces se ve qué tipo de manejo se va a dar con quimioterapia. Y pues el tipo de histología, el manejo del cáncer de páncreas exócrino, que es el que más frecuentemente se presenta, es muy diferente al del páncreas endocrino y depende de cada una de las patologías. Es un gastrinoma, un glucagonoma, entre otros, ¿no? Entonces eso es importante tomar en cuenta. Regularmente cuando el ECOG pues es más temprano y si hay mutación, pues entonces se da tratamiento con FOLFIRINOX, y dependiendo si se desconoce, pues entonces regularmente se da FOLFIRINOX o se modifica la dosis, o se da gemcitabina cisplatino, y si está pues más elevado, entonces se hace una modificación, se da solamente FOLFOX y gemcitabina y cisplatino. Pero cuando es, por ejemplo, un ECOG más alto, regularmente se recomienda solamente dar manejo de soporte. Y si hay mutaciones, pues entonces, en este caso sí se recomienda dar la inmunoterapia, ¿no? Como parte del manejo de forma inicial. Que eso es importante, y si no, pues entonces, dependiendo del tipo, si es ductal o acinar, pues dependerá el tipo de quimioterapia que se dará. Entonces, por ejemplo, si es acinar, se da oxaliplatino, o sea, una terapia basada en platinos,
y si no, pues entonces se dará de acuerdo al eco y a la bilirrubina, fulfirinox, Folfox o gemcitabina más nab-paclitaxel. Así que pues vamos a hablar un poquitito de la evolución de nuestro paciente que estuvimos revisando. Entonces, para hacer un resumencito breve, en enero comenzó con dolor abdominal. En febrero se agregó ictericia. Entre ese inter se añadieron otras molestias como distensión abdominal. Él acudió a consulta inicial en marzo, 9 de marzo, especialmente por la ictericia. Y en ese inter, entre la consulta inicial y el TAC de, bueno, se tomó el TAC de abdomen, se hizo la CEPRE y entonces presentó ictericia y disnea en ese internamiento. En ese internamiento ya se le realizó además de eso un PET scan donde mostró varios nódulos en los pulmones dando datos de metástasis y además de eso tenía asociada una neumonía. Entonces ahí es cuando se le dio manejo durante ese internamiento para la neumonía, motivo por el cual traía también la leucocitosis. Se hizo el abordaje para la ictericia, porque, perdón, después de la CEPRE fueron disminuyendo las bilirrubinas y mejoró un poquito la ictericia, pero empezó a mostrar ictericia otra vez y a elevarse las bilirrubinas. Entonces, ahí se hizo ese abordaje también y se le hizo una segunda CEPRE para poder colocarle un stent metálico y se le hizo el PET para poder hacer esa evaluación, ver qué tan extendido estaba. Se le hizo, perdón, esa segunda CEPRE y una biopsia y pues bueno, entre el 14 y el 20 de abril presentó mejoría ya con el tratamiento pues antibiótico, además de eso la antibioticoterapia por la manipulación de la CEPRE y pues otro abordaje nutricional, de fisioterapia, pues para ayudarlo a que se fortaleciera un poquito más y pues egresó por mejoría clínica, pero lamentablemente pues este fin de semana 30 pues volvió a acudir al hospital con vómito, hiporexia y además más pronunciado en miembros inferiores y además de eso un descontrol glucémico importante. Se reinternó porque pues parece que la tumoración había duplicado su tamaño y estaba ya comprimiendo el estómago y se notaron también un incremento impresionante en la cantidad de los nódulos pulmonares. Así que pues al momento esa es la evolución del paciente, pues lamentablemente pues ya ahora sí se está considerando solamente que quede como cuidados paliativos por pues el avance tan pronunciado de la tumoración y pues la disminución en el estado funcional. ¿Sabes si en estos, o sea, después de la primera CEPRE y la primera colocación y dirección de la vía biliar, hubo mejoría en la respuesta inflamatoria o no fue hasta la colocación más definitiva de un segundo stent metálico y todo que ya se notó? Sí, no tuvimos ni siquiera, o sea, algún estudio de laboratorio en el inter, solamente entre la consulta inicial y el internamiento. O sea, entre el 9 de marzo y el 9 de abril prácticamente. Entonces, no supimos ahí, solamente pues nos fueron comentando que ellos notaron, ¿no? Que había mejorado la ictericia y se veía mejor, pero pues se había sumado eso, ¿no? De hecho, cuando ingresé en ese internamiento se había sospechado inicialmente que hubiera tenido un tromboembolismo pulmonar, que después se descartó con un angiotac, pero ya se notó que era la neumonía más las metástasis lo que estaba pues exacerbando su cuadro. Así que pues esa fue la evolución de nuestro paciente y pues sin de todo, no sé si hay dudas, preguntas o comentarios. Básicamente, regresando a los 18,000 leucos, de acuerdo que si en sus estudios subsecuentes encontraron una neumonía. A lo que iba yo era que este paciente llegó además con una colangitis por la obstrucción total de la vía biliar y no mencionaron nada de colangitis en el abordaje, porque si bien el paciente no se va a morir del cáncer en un día, 2 o 3 o una semana o 2, lo que sí los puede matar es una colangitis. Y la colangitis, desde el punto de vista farmacológico, entiendo, requiere tratamiento de antibióticos diferente para una neumonía, ¿verdad? Porque son patógenos diferentes. Eso era todo. Simplemente comentarte eso, que la paciente, además de la neumonía, no sé, el diagnóstico de neumonía se le hizo, ¿cuántos días de internamiento? Tuvo varios internamientos, estuvo como 15. Sí, pero el de la neumonía, ¿en qué internamiento se lo hicieron? O sea, ¿fue en su primer internamiento y a los cuántos días de haber ingresado? Porque No, esa neumonía, pues... Sí, eso se le hizo ya en el segundo internamiento, el abordaje, doctora. Ok, entonces, ¿se dan cuenta cómo, o sea, decir que los 18,000 leucos es por una neumonía
cuando él llegó con 18,000 leucos me parece un poco arriesgado. Y por eso les comentaba lo de la colangitis. Hay que checar las complicaciones asociados a una neoplasia de páncreas para tenerlas en cuenta. Y entonces si la neumonía se la pudo haber llevado del primer internamiento, no lo sé. Entonces sí, nada más tener eso en cuenta, ¿no? Si hay una obstrucción total de la vía biliar, pues se pueden hacer colangitis, que es un proceso infeccioso severo que puede causarle la muerte. Le hicieron su CEPRE, que está bien porque libera la vía biliar, pero no le dieron antibióticos para cubrir esto previamente. Entonces, nada más para revisarlo y checarlo. Y, ¿qué les decía? ¿Quién nos va a decir por qué se prolongan los tiempos de coagulación si hay obstrucción de la vía biliar? Hola, doctora, yo revisé y no sé si es la respuesta que está buscando, pero cuando hay colestasis, pues no hay una secreción como tal de secreción biliar hacia el intestino. Entonces la vitamina K, que es liposoluble, se ve afectada en su absorción y por eso se pueden afectar los tiempos. Sí, de acuerdo, no es la respuesta que yo quiera, Doc, es la que explica realmente lo que está pasando, o sea, de acuerdo. Esto es la explicación en los pacientes que tienen de este tipo de obstrucciones y bueno, alguna hepatopatía primaria que pues cause la misma consecuencia. De acuerdo, gracias. Pues ya, eso se puede abordar administrando vitamina K, digo, en este caso, en este tipo de pacientes. Muy bien. Pues bueno, no sé si haya alguna otra duda, pregunta. Aquí había añadido, se me ha olvidado, pero están aquí algunos de los criterios de terminalidad. En este caso, nuestro paciente pues cumpliría con algunos, ¿no? Entre esos, enfermedad oncológica avanzada, además de eso las metástasis, especialmente los metástasis pulmonares múltiples, y además de eso, pues ya ha ido disminuyendo su CATS, todavía no está como en un CATS B en este momento, un CATS C, pero pues si va disminuyendo, pues va a poder cumplir con esos criterios de terminalidad. Sí. Así que pues bueno, eso sería todo.